Bienvenidos una vez más a mi canal, su espacio de confianza y chismecito con sentido. ¿Cómo están? Espero que rebosantes de energía, radiantes y listos para sumergirnos juntos en lo último, lo más jugoso, lo que está en boca de todos en este preciso instante. Y es que, como saben, aquí en nuestro rinconcito digital, nos apasiona estar a la vanguardia, al día con las noticias más emocionantes, los detalles más picantes y, por supuesto, los vaivenes de la vida de nuestros ídolos, ¿verdad? Hoy les tengo un tema que nos ha puesto a todos con el corazón en un puño, literalmente, y con la respiración agitada. Prepárense porque la información que les voy a dar es urgente. Hoy vamos a hablar de Can Yaman. Sí, el mismísimo, el hombre que nos roba el aliento con cada sonrisa que despliega, con cada mirada que nos atraviesa el alma, con cada gesto que nos deja sin palabras. Y la noticia que nos tiene a todos con el alma en vilo es posible lesión en el gimnasio. OMG. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Qué pasó exactamente? Tranquilos, respiren profundo, chicas y chicos, porque les voy a contar todo lo que he podido recopilar hasta el momento. Y les aseguro que no se van a querer perder ni un solo detalle, porque este tema está que arde y créanme, yo también estoy que me subo por las paredes. Así que si eres fan de Can Yaman hasta la médula, como yo, si cada publicación suya te hace suspirar y cada aparición en pantalla te provoca un ataque de alegría, o si simplemente te gusta estar al tanto de lo que ocurre en el vertiginoso y glamuroso mundo de las celebridades, este es el vídeo para ti. Prepárense para un maratón de información, de especulaciones, de análisis, y por supuesto, de mucho, mucho amor por nuestro galán turco favorito. Y por supuesto, si aún no lo has hecho, suscríbete al canal. Es completamente gratis. Dale a la campanita para que no te pierdas ni una sola actualización, porque aquí, en este canal, nos dedicamos a mantenerlos informados y entretenidos, siempre con la verdad por delante y el corazón en la mano. Ya saben que aquí somos como una gran familia, una comunidad unida por la pasión por el entretenimiento, y nos gusta compartir las novedades, los chismes, las alegrías, los dramas, y sobre todo, el apoyo incondicional a nuestros artistas favoritos. Así que sin más preámbulos, demos inicio a esta montaña rusa de emociones. Agarren sus palomitas, porque esto va a empezar. Verán, la noticia empezó a correr como la pólvora, como un torrente imparable de información, en las redes sociales hace muy poco. Fue como un susurro que se convirtió en un grito en cuestión de minutos. Algunas de las fuentes más confiables, los medios más importantes y sobre todo, las cuentas de fans más atentas y dedicadas a cada movimiento de Can, empezaron a publicar rumores, a lanzar pistas, a compartir especulaciones sobre una posible lesión sufrida durante una de sus intensas y exhaustivas sesiones de entrenamiento en el gimnasio. Imagínense el revuelo. El caos. La incertidumbre. Sabemos que Can es un hombre que cuida su cuerpo como un templo, que le dedica horas y horas, días y días, semanas y meses al entrenamiento físico. Es un apasionado del fitness, un verdadero atleta en toda la extensión de la palabra. Su disciplina, su dedicación, su constancia son admirables. Y claro, cualquier cosa que le pase a su salud, cualquier contratiempo, cualquier pequeña lesión, nos afecta a todos, porque todos nos preocupamos por él, porque todos queremos que esté bien y que siga regalándonos su talento y su belleza durante muchos años más. En un principio, la información era escasa, dispersa, fragmentada. Era como armar un rompecabezas con muy pocas piezas. Se hablaba de un pequeño percance, de un movimiento brusco, de un dolor repentino, pero nada concreto, nada confirmado. Todo era pura especulación, pura suposición. La incertidumbre, como una niebla espesa, lo cubría todo. La gente, desesperada por saber qué pasaba, por tener alguna certeza, por calmar la ansiedad, empezó a buscar desesperadamente cualquier pista, cualquier señal, cualquier indicio que confirmara o desmintiera la noticia. Las redes sociales, como siempre, se convirtieron en un hervidero de especulaciones, de opiniones encontradas, de análisis minuciosos, de teorías conspirativas y de, por supuesto, muestras de cariño y preocupación por Can. Fue un torbellino de emociones, un tsunami de mensajes y comentarios que inundaron las plataformas digitales. Algunos fans profundamente preocupados y angustiados, empezaron a analizar fotos y vídeos recientes de Can, buscando desesperadamente alguna señal que indicara que algo no estaba bien, que algo no cuadraba, que algo había cambiado en su rutina. Pasaron horas y horas escudriñando cada detalle, cada gesto, cada movimiento.
Otros, con un optimismo inquebrantable, intentaban restar importancia al asunto, argumentando que seguramente se trataba de algo leve, de un simple rasguño, de una molestia pasajera y que el actor estaba perfectamente bien y que, por supuesto, todo era un malentendido y un rumor infundado. Pero la verdad, la realidad, es que la ansiedad, el nerviosismo, la preocupación, era palpable, se sentía en el ambiente digital, se respiraba en cada comentario, en cada like, en cada mensaje. Era como si todos estuviéramos esperando una mala noticia, temiendo lo peor. Yo, por supuesto, como buena reportera de este canal, como buena fan de Khan, me puse a investigar a fondo, a rastrear fuentes confiables, a contactar a personas cercanas, a seguir de cerca la situación, a estar pegada al teléfono, a buscar y a buscar hasta encontrar alguna respuesta. Y poco a poco la información empezó a fluir, como un río que se abre paso entre las rocas. Se supo con cierto grado de confirmación que la lesión, aunque no parecía ser de gravedad extrema, afectaba a una zona específica del cuerpo, una zona crucial, fundamental, que, oh sorpresa, es muy importante, fundamental, para el entrenamiento, el hombro. Exacto. El hombro, esa articulación compleja y delicada, es la base de muchos de los ejercicios que Khan realiza en el gimnasio. Es fundamental para levantar pesas, para hacer flexiones, para trabajar la fuerza y la resistencia. Una lesión en el hombro puede ser muy molesta, dolorosa e impedir la práctica de cualquier deporte, de cualquier actividad física que involucre el brazo. Y es que, como todos sabemos, Khan se toma muy en serio su físico, se preocupa muchísimo por su apariencia y, sobre todo, se prepara a fondo para cada uno de sus proyectos profesionales. Recordemos su increíble transformación para la serie Sandokan, donde demostró una disciplina de hierro, una determinación inquebrantable y una capacidad de sacrificio admirable. Él se somete a rutinas de entrenamiento extenuantes, a dietas rigurosas y a una dedicación absoluta para dar vida a sus personajes. Así que una lesión en el hombro, aunque no sea grave, podría significar un parón en sus entrenamientos, una interrupción en su rutina, y tal vez, un retraso en algunos de sus proyectos futuros, y eso nos preocupaba mucho. Afortunadamente, y esto es una gran noticia, una gran bocanada de aire fresco, parece que la situación no es tan alarmante como se especulaba al principio, como se temía en un principio. Según las últimas informaciones, y gracias a la investigación exhaustiva de este canal, Khan ya está siendo atendido por profesionales, por médicos especialistas, y se encuentra bajo observación médica, para que todo esté bajo control. Los rumores, las especulaciones, las fuentes no oficiales, apuntan a que podría tratarse de un pequeño desgarro muscular, o de una inflamación, pero nada que ponga en peligro su carrera a largo plazo, nada que requiera una cirugía ni una recuperación prolongada. ¡Uf, qué alivio! ¡Qué gran respiro! Me imagino que muchos de ustedes, como yo, respiraron profundamente al escuchar estas noticias, al leer esta información. Saber que la lesión no es grave, que está siendo atendido por profesionales, es un gran consuelo, es una gran tranquilidad para todos los que lo admiramos y lo queremos. Por supuesto, lo más importante, lo que realmente importa, es que Khan se recupere pronto, que se recupere completamente y que se encuentre bien, física y mentalmente. La salud siempre es lo primero, es el tesoro más preciado, y estoy segura de que sus fans, de todo el mundo, le mandamos toda nuestra energía positiva, toda nuestra buena vibra y nuestros mejores deseos para que se recupere pronto y vuelva a brillar como siempre. Ahora, la pregunta que todos nos hacemos, la pregunta que nos carcome la curiosidad, es ¿qué le pasó exactamente? ¿Cómo se produjo la lesión? ¿Qué fue lo que lo provocó? La verdad es que hasta el momento, no hay una versión oficial de los hechos. No sabemos si se trató de un mal movimiento, de un exceso de esfuerzo, de un descuido, o de cualquier otra cosa. Es probable que el propio Khan, o su equipo, nos informen más adelante sobre lo sucedido, una vez que se sienta mejor y tenga más información al respecto. Mientras tanto, lo único que podemos hacer es esperar pacientemente, confiar en que todo salga bien, y seguir mandándole buenas energías. Pero aunque no tengamos todos los detalles, aunque no conozcamos la historia completa, lo importante, lo crucial, es que Khan está en buenas manos, que está recibiendo la atención médica necesaria, que está siendo cuidado y protegido. Además, sabemos que es un hombre fuerte, valiente, disciplinado, y que seguramente seguirá al pie de la letra las indicaciones de los médicos, que se enfocará en su recuperación, que hará todo lo que esté a su alcance para volver a la rutina lo antes posible. Confiamos en su fortaleza, en su espíritu de lucha, en su determinación, y sabemos que saldrá adelante como siempre lo hace.
Por otro lado, la lesión de Khan nos recuerda la importancia de cuidar nuestro cuerpo, de practicar deporte de forma segura y responsable y de escuchar a nuestro cuerpo. El ejercicio es fundamental para nuestra salud física y mental, para nuestro bienestar general, pero también es importante hacerlo de forma consciente, de forma informada, respetando nuestros límites y escuchando las señales que nos envía nuestro cuerpo. Debemos calentar bien antes de entrenar, utilizar la técnica correcta, no forzar más de lo que podemos dar, y sobre todo, consultar a un profesional si tenemos alguna duda o si sentimos alguna molestia. La salud es lo primero y debemos cuidarla como un tesoro. Y hablando de entrenamiento, de ejercicio, de deporte, aprovecho para recordarles que Khan es un ejemplo de dedicación, de esfuerzo, de disciplina. Su transformación física es impresionante, es admirable, es inspiradora, y nos demuestra que con constancia, con perseverancia, con trabajo duro, podemos lograr grandes cosas, podemos alcanzar nuestras metas y podemos superar cualquier obstáculo. Así que ánimo a todos los que están siguiendo sus pasos. A entrenar duro, a cuidarse mucho y a no rendirse nunca. Recuerden que la disciplina es la clave del éxito. En cuanto a los próximos proyectos de Khan, la noticia de la lesión podría tener algún impacto, aunque por el momento, no hay nada oficial al respecto. Como les decía, una lesión en el hombro podría retrasar algunos de sus trabajos, podría modificar su agenda, podría obligarlo a adaptar sus rutinas de entrenamiento, pero es algo que está por verse. Por lo pronto, no hay información oficial sobre este tema, y tendremos que esperar a que el propio Khan o su equipo nos informen sobre el futuro de sus proyectos. Pero estoy segura de que como buen profesional, como un hombre comprometido con su trabajo, sabrá gestionar la situación, tomar las decisiones correctas y seguir adelante con sus planes, buscando siempre la mejor manera de seguir adelante. Ya sea en el cine, en la televisión, en cualquier otro proyecto que emprenda, ya sea como actor, como productor, o en cualquier otra faceta de su multifacética personalidad, estoy convencida de que Khan seguirá brillando con luz propia, de que seguirá cautivando a millones de personas en todo el mundo. Tiene un talento innegable, una personalidad arrolladora, un carisma que hipnotiza, y una legión de fans que lo apoyamos incondicionalmente, que lo queremos, que lo admiramos y que lo seguiremos apoyando en cada paso que dé. Y es que, como decimos por aquí, Khan Yaman es Khan Yaman. Y eso ya es suficiente para conquistar el mundo, para dejar una huella imborrable en la historia del entretenimiento. En resumen, para que quede todo claro, para que no quede ninguna duda, la situación actual de Khan Yaman es la siguiente: se ha lesionado en el gimnasio, probablemente en el hombro. La lesión no parece ser grave y ya está recibiendo atención médica especializada. No se conocen los detalles exactos de lo sucedido, pero se espera que se recupere pronto y pueda retomar sus actividades profesionales sin mayores contratiempos. Les estaremos informando de cualquier novedad que surja, de cualquier actualización, de cualquier información relevante que podamos conseguir. Estén atentos a este canal. Y bueno, amigos, esto es todo por hoy. Espero que este vídeo les haya sido de utilidad, que les haya mantenido al tanto de la situación de Khan Yaman, y que les haya tranquilizado un poco. Espero que estén tan aliviados como yo de que la lesión no sea grave. Cruzamos los dedos por su pronta recuperación. Muchas gracias por ver el vídeo, por estar aquí conmigo, por ser parte de esta gran comunidad, por su apoyo incondicional. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, alguna información adicional que quieran compartir, no duden en dejarlo en la sección de comentarios. Me encanta leerlos, me encanta saber qué piensan, me encanta interactuar con ustedes. Son lo mejor. Y por supuesto, no olviden dejar su me gusta si les gustó el vídeo, compártanlo con sus amigos, con todos los fans de Khan Yaman, con todas las personas que quieran estar al día con las noticias del entretenimiento, y sobre todo suscríbanse al canal. Es completamente gratis. Ya saben que aquí les traemos las noticias más importantes del mundo del entretenimiento, y no queremos que se pierdan nada, ni una sola novedad. Activen la campanita para no perderse ninguna actualización. Para no perderse nada. Un abrazo enorme para todos, lleno de energía positiva, de buenos deseos, y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y que Khan se recupere pronto. Hasta la próxima, bellezas.